cual nos has amado, el cual nos hace derramar nuestro corazón y nuestra alma delante de ti, Señor, en adoración, reconociendo en ti, Señor, el dador de la vida, el aliento y todas las cosas, Señor, quien ha provisto también, Señor, un lugar en el cielo, Señor, morada eterna para cada uno de los que, creyendo, Señor, en Cristo Jesús como el Rey y Salvador de sus vidas, estamos nuestros nombres anotados en el libro de la vida. Bendito sea tu santo nombre, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, de llegar a tu presencia. Te rogamos, Señor, que manifiestes tu gloria, tu poder, tu favor, Señor, y el mensaje, Señor, poderoso de salvación a todo aquel que cree. Porque esto es, Señor, lo que nos mueve el día de hoy para ofrecerte culto, Señor. El ir por aquellas ovejas perdidas, Señor, que están en otro lugar, Padre Celestial. Te ruego, Padre amado, que tú los bendigas en este momento, Señor, y que la palabra penetre en su corazón. Ponemos en tus manos la vida, el ministerio, la familia, el trabajo, la salud, Señor, el corazón, la mente de mi hermano Juan Francisco Martínez Zaragoza, Señor, en tus manos, para que tú hagas en él, Señor, tu obra perfecta, completa. Y la palabra que escuchemos en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros, sea el deseo de tu corazón, Señor, cubriendo la necesidad que hay en el nuestro. Bendito sea tu santo nombre, Señor, te lo rogamos, Padre amado, y no regrese a ti vacía esta palabra, sino que traiga fruto abundante para el cual has enviado. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Qué hermosa bendición Dios nos permite poder acercarnos y rendirle culto. Leamos la palabra de nuestro Dios abriéndola en el Salmo número 48. Salmo número 48. Dice la palabra de nuestro Dios, la leeremos de manera alternada, este hermoso capítulo número 48, donde habla de la hermosura y la gloria de Sión. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu olor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Amén. Qué hermosa palabra de nuestro Dios. Es el Salmo 48, donde recordamos claramente que Dios se agrada de aquellos que le buscan. Y cantemos, hermanos, todos juntos el himno número 170 del himnario Celebremos su gloria. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo.
Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Las hermanas. Mi alma estaba llena de aires y tristezas, llena estaba de miseria y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Los hombres. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Amén. Qué inmenso el amor de mi Dios, qué inmenso el amor del Señor, tan grande, más grande que como está de la tierra hasta el cielo, es el amor que el Señor ha tenido por nosotros. Pueden tomar asiento. La palabra de nuestro Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué hermosa bendición poder estar reunidos el día de hoy aquí. Que Dios nos permita salud y vida para poder estar dándole gracias a nuestro Dios. Vamos a cantar la tercera estrofa del himno número 510 del himnario bautista, con gran gozo y placer. Dios nos guarde en este amor, para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir: bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí
nos gozamos en decir: bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos sean a la casa de Dios, hermanos. Tomen asiento, por favor. Porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 11:36? Dice: porque de Él y para Él son todas, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si usted desea colaborar con el extendimiento de Dios en la tierra y en este lugar donde nos ha puesto en Monterrey, a través de la Iglesia Bautista del Divino Salvador, tenemos una cuenta Banorte, donde lo que Dios ponga en su corazón, el querer apoyar este ministerio, 058 40 10 58-4. La clave interbancaria 072 580 0058 4010 5841. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Qué hermosa bendición. Vamos a adorar a nuestro Dios en este momento a través de la oración de intercesión. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, yo sé, Señor, que hay mucha necesidad en medio de tu pueblo, Señor. Yo sé, Padre Celestial, que tú bien conoces cada necesidad que hay en cada corazón. Por eso, Señor, te ruego, Señor, que suplas abundantemente en bendición cada necesidad. El que está necesitado de trabajo, Señor, lo pongo en tus preciosas manos. Aquel Padre Celestial que está luchando por el sustento diario, Señor, bendícelo, Señor, abre puertas de bendición para su casa, su hogar, Señor. Dale gracia con las personas que sean sus jefes o sus compañeros, o provee, Señor, un trabajo para aquellos que no lo tienen, Señor. Pero te rogamos, Señor, porque está escrito en tu palabra: joven fui y he envejecido, y ciertamente ya pasamos de 60 años. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque tú eres un Dios amoroso, bueno, y que guardas a tus hijos. Tú honras a los que te honran, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que se multipliquen las bendiciones en cada hogar, Señor. Que los hermanos que están enfermos, Señor, los ponemos en tus preciosas manos, Señor. El día de ayer nos comunicaron, Padre Celestial, que nuestra hermana Ailén Aguilar está enferma con este COVID, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que tú bendigas a mis hermanos Elías y Nelly, Señor, que estando con ella en este momento, pues ella está aquí en Monterrey. Padre Celestial, guarda a los que no se contagien ellos, Señor, y te rogamos, Padre Celestial, que tú les bendigas, Padre Celestial, para que ellos no resulten contagiados de este terrible mal, Padre Celestial. Guárdales en el hueco de tu mano, y que los síntomas que tenga Ailén, Padre Celestial, sean pequeños, pasajeros, Padre Celestial. Que no haya la necesidad, Padre Celestial, de algún respirador artificial de oxígeno, Señor, ni nada de eso, Padre Celestial. Creemos firmemente que tú vas a obrar poderosamente en su vida, en la vida de la familia Castillo Hernández, con mi hermana Esther, con mi hermano Eleazar, donde sus hijos y nietos están contagiados. Señor, bendícelos, Padre Celestial. Guárdalos en el hueco de tu mano y sosténlos, y que ellos también, Padre Celestial, no se contagien, Señor, de este mal. Y bendícelos, Padre. Gracias te damos por las noticias de que nuestro hermano Aarón Medrano está mejorando, Señor, pero te rogamos, Padre, que no haya secuela en su vida, en su cuerpo, a fin de que él pueda seguirte honrando y glorificando tu nombre, Señor, a través del canto. Y te ruego, Padre Celestial, por nuestro hermano Israel Díaz, Señor, para que su recuperación sea completa, que no haya secuelas de este mal en su cuerpo también, Señor. Sus hijos que
su hijo Javi, Señor, que estaba contagiado también, Padre Celestial, pronto ya esté libre de este mal. Y gracias te damos, Padre Celestial, porque tú tienes todas las cosas en tus manos. Pedimos por el hermano de nuestra hermana Gina que tiene COVID, por la familia Farías, Señor, los papás y hermanos y sobrinas, Señor, Hanna, de nuestra hermana Diana Rivera de Farías, Señor, bendícelos, Padre Celestial, líbralos también de este terrible mal, Señor. Pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, la vida de nuestro hermano David Guzmán, que el día de mañana le practicarán una biopsia, Señor. Lo ponemos en tus preciosas manos, Señor, para que tú hagas tu obra poderosa. Tú honras a los que te honran y no eres injusto para olvidar la obra de amor de sus manos. Pues el hermano David nos pastoreó en un año de pandemia. Gracias te damos, Padre Celestial, por la bendición, Señor, que tenemos de confiar en un Dios todopoderoso que hace las cosas más abundantemente que como pedimos o entendemos. Señor, te ruego por mi hermano Susano Durón. Bendícelo, Padre Celestial, dale la bendición, Señor, de tu presencia continua en su vida, Señor. Bendice a nuestros hermanos Rubén y Paulita Padilla, Señor. Bendícelos, Padre Celestial, junto a Lili y José Luis, sus hijos. Bendice, Padre Celestial, a mi hermana Mague de Ordaz, que en un momento estuvimos platicando, Señor, que ella sufre fuertes dolores y el lunes pasado estuvo en medio de un dolor muy fuerte, Señor, que tuvo que ser inyectada. Te ruego, Padre amado, que tú la bendigas, Señor, y la sostengas y la saques a verdes pastos, Señor. Te lo ruego, Padre amado. Ya oramos, Señor, pero seguimos orando, Señor, que quites ese dolor de su cuerpo, Señor. Te lo ruego, Padre amado, y ese malestar que tiene en su vejiga, Señor. Te ruego, Padre amado, también, Señor, que tú bendigas a nuestra hermana Ruth Ordaz, a mi hermana Chelito Arámbula, Señor, a mi hermana Sarita Moreno, Señor, a mi hermano Jaime Sierra. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de nuestros enfermos, Señor. La lista es larga, Señor, pero te rogamos, Padre Celestial, por mi hermana Socorro Buentello de Monsiváis, Señor, bendícela, Padre Celestial. Te ruego por la hermana Socorrito Rodríguez de Hernández, bendícela, Padre Celestial. Y bendice a cada uno, Señor, que tu poder se derrame en bendición para cada uno, Señor. Te rogamos por Francisco Ceballos, el tío de nuestra hermana Carito, Señor, que ahí en Tampico, Señor, fue operado de sus rodillas, Señor. Te ruego, Padre amado, que su rehabilitación pueda ser completa y la movilidad total de su rodilla la pueda recuperar, Señor. Gracias por la bendición que le diste a nuestros hermanos Martínez de poder asistirle en los primeros días de la operación. Y bendice a cada uno, Señor, de los que están aquí, Padre Celestial, poniendo sus necesidades, Señor, que yo quizá no las conozca, pero tú eres un Dios que todo lo sabe, Señor. Tú penetras hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y sabes la necesidad que hay en el corazón, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que no te tardes en bendecir a tu pueblo. Te lo ruego, Señor, en el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús, te ruego todas estas cosas. Amén. Vamos a cantar, hermanos, 3 himnos del himnario bautista y 3 himnos del nuevo himnario popular, dándole gracias a Dios por la vida abundante, el número 178 del himnario bautista. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. 199. 199. ¿Sabes tú de Cristo?
vives cansado y triste, es grande tu aflicción. Tú cerca al mar quisiste, buscas país protección. ¿Sabes dónde Cristo le conoces ya? En su amor bendito, Salvador, y poder te dará. Amén. 458. Junto a la cruz. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Amén. Cambiamos de himnario y vamos al nuevo himnario popular y cantamos el número 65. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Número 67. Puedo oír tu voz llamando. Este lo voy a pedir a nuestras hermanas que lo canten la estrofa y todos juntos el coro. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, con tu cruz hoy ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Himno número 68. Y ahora escucharemos a nuestros hermanos cantar la primera estrofa, todos juntos el coro. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar en santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
Amén. Y así puestos en pie, vamos a aprovechar, hermanos, la bendición de tener un ejemplar de la palabra de Dios en nuestras manos. Hoy que estamos casi en el último culto del mes de agosto, en el cual celebramos el mes de la Biblia. Realmente la palabra de nuestro Dios es para leerla todos los días, en todo el año, en todo momento. Y este pasaje es Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Lucas 19, versículos 1 al 10. Esta lectura la haremos todos juntos, esperándonos unos a otros y poniendo todo el sentido en la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios por su palabra, y gracias a Dios porque es eficaz también en cada corazón. Tomen asiento, por favor. Tenemos un canto especial a través del ensamble vocal. Siempre daré. Dios descendió y de
gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Crucificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, honores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y con él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud el consumible en la cruz, que sus heridas me dieron la vida, lo amor bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Gracias, Padre Celestial, porque el Verbo se hizo carne. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en Cristo Jesús tenemos la respuesta a todas nuestras inquietudes, todas nuestras dudas. Y gracias te damos, Señor, por el mensaje que has puesto en mi hermano Juan Francisco Martínez Zaragoza, Señor, para que tú hagas en él, Señor, tu obra completa, enviando tu mensaje. Y también, Señor, que no regrese a ti vacía la palabra que tú envías, Señor, sino que produzca fruto abundante para el cual has enviado, Señor. Toca corazones, Señor, y que la palabra, Señor, pueda confortar al afligido y afligir al confortado, y podamos acercarnos plenamente, Señor, al trono de la gracia. Habla a través de mi hermano Juan Francisco, Señor, y estaremos atentos, Señor, a lo que tienes que decirnos conforme a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Agradecemos al Señor en esta tarde que nos da el privilegio de poder compartir su palabra y hablar de las maravillas que el Señor Jesucristo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y también agradezco por el trabajo tan arduo que hacen nuestros hermanos para poder hacer posible estas transmisiones, y agradezco también al Señor por cada una de las personas que nos están viendo del otro lado de la pantalla, de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, y agradecemos al Señor por la oportunidad que les dio de estar presentes en este momento y aprender de la palabra de Dios. Este libro que nosotros llamamos Biblia es un libro que está lleno de historias, lleno de momentos, eventos, sucesos donde el Señor da bendición a cada una de las personas y sobre todo a la iglesia. Entonces, una de esas historias que vamos a recordar el día de hoy habla de
cómo una persona llamada Zaqueo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esta historia, los que llevamos ya tiempo de estar en el camino de la fe, pues la conocemos porque pues desde pequeños nos la comparten los maestros y es una historia muy, muy adecuada para compartir la palabra del Señor para con los niños. Pero el día de hoy vamos a extraer unas perlas preciosas que rogamos a Dios que sean de bendición y que esas perlas las atesoremos en nuestro corazón y agradecer al Señor por ello. Así que los invito que allí en su hogar, en su casa, donde quiera que se encuentren, y los que estamos aquí presentes, abramos nuestras Biblias allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, y allí es donde viene esta historia del encuentro que tuvo Zaqueo con nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí en el versículo 1, Lucas 19, versículo 1 al 2, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Para ubicarnos en el contexto de esta historia que vamos a ver, Jericó en ese momento era una de las ciudades más grandes y una de las ciudades más ricas e importantes en esa época. En la época de nuestro Señor Jesucristo. Esta ciudad estaba a un lado del río Jordán, del lado del río, el lado oeste del río Jordán. Entonces, toda la gente que venía del lado de, digámosle así, de Arabia, de Arabia Saudita, del lado este del Jordán, tenían que pasar por Jericó cuando iban rumbo a Jerusalén. Jericó entonces era así una especie como frontera. Entonces, y lo que tenía Jericó, tenía muchas palmeras, tenía un bosque muy grande de balsameras, que era lo que hizo que creciera mucho esta ciudad. De hecho, se le conoce como la ciudad de las palmeras. Si lo buscamos por ahí en Wikipedia o en el Google, lo menciona como la ciudad de las palmeras, debido a esto, que había muchas palmeras. Entonces, esto fue lo que hizo un boom, se puede decir, en esta ciudad, y empezó a exportar dátiles. El Imperio Romano en ese momento la utilizó mucho para exportar dátiles y para exportar el bálsamo que fluía de estos árboles balsameras. Era un aceite muy, muy oloroso, de un olor grato, y era motivo por el cual la ciudad era muy deseada, porque se respiraba un olor muy grato a muchos kilómetros a la redonda. Entonces, esta era Jericó, y en esta ciudad donde Jesús tenía que pasar, porque Jesús venía de Perea, del otro lado del Jordán, venía de Perea rumbo a Jerusalén, y era obligatorio pasar por Jericó. Entonces, era muy, muy importante que Jesús también pasara por ahí, porque tenía un propósito. Tenía el propósito de dar a conocer las palabras de salvación. El Imperio Romano, hermanos, en ese momento tenía a Israel, a la nación de Israel la tenía sojuzgada. ¿Qué es sojuzgada? Estaba dominando y sometiendo con violencia al pueblo de Israel. Y entonces ellos cobraban impuestos al pueblo de Israel. Si tenías propiedades, tenías que pagar cierta cantidad. Si tenías ganado, tenías que pagar cierta cantidad. Si tenías agua, un pozo, tenías que pagar. Y dependiendo de la cantidad de hijos, tenías que pagar. Entonces cobraban impuestos por todo. Entonces, y estos impuestos los utilizaba para mantener viva el ejército, lo que eran los soldados romanos, porque uno de los propósitos del Imperio Romano era crecer, y en base a estos impuestos que cobraban al pueblo de Israel, ellos era la manera en que sostenían la guerra. Entonces, y a lo mejor para algunas otras cosas, pero en su mayoría todos los impuestos iban a dar para el sostenimiento del ejército del Imperio Romano. Entonces, cuando Jesús iba pasando por esta ciudad tan prominente, por Jericó, sucedió que un hombre llamado Zaqueo buscaba ver a Jesús.
Este hombre tenía algunas características muy peculiares que habría que resaltar. Número uno, era una persona de baja estatura. Una persona de baja estatura, muy baja, muy baja de la estatura promedio. Lo que también tenía esta persona es que era una persona muy rica, era una persona adinerada. Y la tercera característica que esta persona tenía es que él era jefe de los publicanos. ¿Qué era un publicano? Un publicano, ¿cuál era su profesión? ¿A qué se dedicaba un publicano? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, los impuestos que necesitaba el imperio para mantener a sus soldados romanos y cubrir varias necesidades del imperio romano. Entonces, estas personas, estos recaudadores de impuestos, eran personas judías, eran personas que el imperio romano había contratado para que a sus propios compatriotas le cobraran o recaudaran los impuestos. Estas personas eran personas, se puede decir, de una muy mala reputación, eran personas desalmadas, como lo menciona en algunas partes de la Biblia, que abusaban de la recolección de los impuestos. Si el imperio romano pedía, no sé, 100 pesos como impuesto, ellos cobraban hasta 200. Le daban los 100 pesos al imperio romano y ellos se quedaban con lo demás. Exageraban de una manera su trabajo. Entonces, hasta el mismo pueblo judío decía: oye, ¿cómo es posible que tú, siendo de mi propia sangre, seas partícipe de estar oprimiendo al pueblo? Y llegaba el punto a decir que ya no te considero de mi familia, además tú eres un extranjero porque no estás ayudando al pueblo. Y abusaban, estas personas eran de carácter muy, muy duro, imponían temor. Imagínense que de repente tú estás en tu casa y a cualquier hora del día llegan y te tocan la puerta y te dicen: ¿sabes qué? Venimos a recoger el impuesto. Soy recaudador y vengo a recoger el impuesto. Y si tú no tenías en ese momento, entraban y se llevaban lo que tenían de valor. Cuando eran impuestos muy grandes y era mucho la deuda o era mucho con lo que tú no podías darles, entonces el recaudador, el publicano, mandaba a traer soldados romanos para que entraran a la fuerza a tu casa, se llevaran lo que tuvieras de valor, y si no tuvieras nada, se llevaban a tu hijo o se llevaban a tu hija o te llevaban a ti mismo, te llevaban preso o te vendían como esclavo. Ese era el trabajo de un publicano. ¿Qué sería esta persona para ti? Te pregunto. ¿Sería una persona de mucho aprecio? ¿Sería una persona que tú recomendarías? Claro que no. Tú, siendo judío, digámoslo así, pues no lo aceptarías. ¿Por qué? Porque es de tu misma sangre y está abusando de ti. Era, se puede decir, lo más bajo de la sociedad para el pueblo de Israel. Conocía tus costumbres, conocía tu idioma, conocía a tu familia, conocía a tus papás, a tus abuelos, y aún así te extorsionaba y abusaba de ti. ¿Había algo peor que los publicanos? Sí, había algo peor todavía. El jefe de los publicanos era el que se llevaba la tajada más grande. El jefe de los publicanos, que en este caso es Zaqueo, esta persona chaparrita, rica, y él quería ver a Jesús. Pero eso es lo que nos llama la atención, como una persona considerada de lo peor en el pueblo judío, al cual decían: ni siquiera eres hijo de Abraham, eres extranjero para nosotros. Esta persona quería ver a Jesús. Esta persona, que aunque físicamente era una persona chaparrita, una persona de baja estatura, había llegado a la cima económica gracias a su trabajo, a lo que él le quitaba al pueblo. Entonces, más de lo que el imperio romano pedía, él exageraba. Dice, si seguimos leyendo esta historia, ahí en los versículos 3 y 4 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Imaginen esta escena.
Zaqueo quiere ver a Jesús, pero hay personas altas y Zaqueo, no sé, me imagino que les llegaba esta estatura y quería verle y no podía, y entonces él piensa rápidamente y dice: si va en esta dirección y van a pasar por acá, ahí hay un grupo de árboles, me voy a subir a un árbol y desde allí lo voy a poder ver. Entonces, lo que podemos ver, hermanos, primer punto, Zaqueo era una persona decidida, era una persona persistente, era una persona que tenía fe en que podía ver a Jesús. Él no dijo: no, pues si lo puedo ver bien, y si no, pues ni modo, pues igual estoy chaparrito. No, él al contrario estaba decidido a cumplir su deseo, el deseo de ver a Jesús, y buscó soluciones, venció obstáculos y barreras y se trepó a un árbol. Recuerden que este Zaqueo era una persona odiada por el pueblo, era una persona que no tan fácilmente se dejaba ver por la sociedad, porque corría el riesgo de ser apedreado o golpeado, pisoteado. Entonces, él recogió, se puede decir, de esta profesión algo que lo convertía como un rechazado. Entonces, él había oído hablar de Jesús. Él de alguna manera había oído hablar de Jesús, que recibía a publicanos, recibía a recaudadores de impuestos. Él de alguna manera había escuchado hablar de Jesús, que entre los discípulos de Jesús había una persona que había sido recaudador de impuestos, Leví, al que conocemos como Mateo. Zaqueo había hablado, había escuchado, había oído de Jesús, que recibía a pecadores, a adúlteras, recibía a los perdidos. Zaqueo había oído hablar de Jesús, que recibía aún a los niños, cuando eso no era algo muy común. Si tenemos nuestra Biblia abierta, si regresamos un poquito al capítulo 18, en el capítulo 18, en el verso 15 dice: traían a él los niños para que lo tocasen, lo cual viendo los discípulos, fíjense quiénes, viendo los discípulos, les reprendieron. O sea, los papás decían: oye, te traigo a mi hijo para que te conozca, para que le des bendición. Y los discípulos decían: no, atrás. Reprendían a la gente. Dice: mas Jesús llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Muchas ocasiones los discípulos intervenían para evitar molestias, se podría decir, o evitar interrupciones cuando Jesús estaba hablando, pero Jesús siempre tuvo ese sentimiento de recibir a todos. Él nunca rechazaba a nadie, y menos cuando veía que en el corazón de la persona que se le acercaba había un mínimo de fe, un mínimo deseo de conocerle, que fue lo que pasó con Zaqueo. Jesús vio en el corazón de Zaqueo una fe chiquita, se podría decir, que fue tan importante para Jesús, que dio la oportunidad que Zaqueo tuviera este encuentro. Es más, les puedo yo asegurar que Zaqueo estaba enterado de las últimas noticias que habían pasado. Ahorita estamos en el capítulo 19 viendo la historia de Zaqueo, pero si se fijan cómo termina el capítulo 18, el último pedacito del capítulo 18, ahí en el versículo 35, habla de la historia de cómo Jesucristo sana a un ciego. Y dice la palabra de Dios que aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Este ciego tiene por nombre Bartimeo. En otras porciones de la palabra, en otros evangelios, en Mateo menciona el nombre, cómo se llamaba esta persona, Bartimeo. Dice: estaba en el camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. O sea, todo el ruido de la multitud que andaba con Jesucristo siguiéndolo, y entonces este ciego no veía, pero escuchaba muy bien, tenía el oído muy desarrollado. Dice: ¿y qué es todo este barullo? ¿Qué está pasando, verdad? Entonces dice, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante, ¿quiénes eran los que iban delante? Jesús, siendo una persona tan buscada, tan
tan deseada de ver y todo, los mismos discípulos tenían también la función, se puede decir, como de guarura, de protección, de ir delante, abriendo camino. Entonces, aquí cabe la posibilidad de que los mismos discípulos, los que iban por delante, le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó y le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Zaqueo había escuchado esa historia porque acababa de pasar. Él estaba enterado de las últimas noticias, y Zaqueo había escuchado este milagro que le hizo Jesús con el ciego, y sabía que Jesús no lo rechazaría a él tampoco. Sabía que Jesús no rechaza a nadie, y mucho menos a él, siendo un pecador, alguien necesitado de Jesús. No rechazaría a un publicano que lo busca con decisión, con persistencia y con fe. Esto fue lo que llevó a Zaqueo a subirse al árbol. Fe. Chiquita quizás, pero tenía fe. Él quería ver a Jesús. Desde arriba él quería ver al hombre que daba vista a los ciegos. Desde arriba del árbol él quería ver al hombre que sanaba a los leprosos. Desde arriba del árbol quería ver al hombre que quizás ya había resucitado en ese momento a varios. Mínimo ya había resucitado a Lázaro. Zaqueo quería ver desde el árbol aquel que levantaba a los cojos. Zaqueo quería ver a aquella persona que tenía palabras de vida, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era lo más importante. Él quería ver al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Seguimos leyendo ahí en Lucas 19, en el versículo 5, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Jesús vio su corazón. Vio quizás lo bueno, a lo mejor tenía algo bueno, pero vio todo lo malo que había en el corazón de Zaqueo. Y esto es lo más importante, que vio el deseo de su corazón, vio la necesidad de perdón, y vio la fe que él tenía en que Jesús sería una persona de salvación. Jesús lo vio y llamó a Zaqueo por su nombre: Zaqueo, date prisa, desciende del árbol. Y aquí lo que vemos, hermanos, el punto número 2, es que Zaqueo era una persona elegida por Dios. Lo más probable es que Zaqueo tuviera un grupo, un círculo de amigos, de personas que estaban a su lado, que no lo rechazaban. Pero pues este círculo eran ¿quiénes? Los suboficiales del Imperio Romano, algunos soldados, los mismos publicanos de los cuales él era el jefe, o personas que lo miraban con el signo de pesos: él es adinerado, pues le doy por su lado y soy su amigo mientras pueda obtener algún beneficio económico de él. Tenía su grupo, pero de entre toda esa gente Jesús había elegido a Zaqueo, y lo había elegido porque en su corazón estaba ese deseo de conocerle. De entre todos ellos escogió a Zaqueo, y lo más sorprendente es que lo que no esperaba Zaqueo es que Jesús lo conociera a él por nombre. Lo más seguro es que Zaqueo haya dicho: caray, me conoce mi nombre. Y lo sorprendente que me imagino para Zaqueo es que lo eligió para ir a su casa. No solo lo conocía por nombre, sino que Jesús también quería ir a la casa de Zaqueo. Zaqueo es un nombre hebreo cuya significado es puro, limpio. Y hagan de cuenta que Jesús, al pasar por el lugar donde estaban los árboles,
él iba caminando y de repente voltea y se dirige a donde está Zaqueo y voltea hacia arriba y lo ve y le dice: Zaqueo, desciende del árbol. Vean esa escena. Tú, puro, limpio, ven, desciende del árbol, porque hoy es necesario que yo me pose en tu casa. Y aquí hay dos cosas, hermanos, amigos, hay dos cosas que hay que mencionar. Primero, ¿por qué no escogió la casa de un sacerdote? ¿Por qué escogió la casa de Zaqueo? En ese tiempo, en Jericó, era donde el mayor número de sacerdotes vivía. El sumo sacerdote vivía en el templo en Jerusalén, pero la mayoría de los sacerdotes, llamémosle ordinarios, la mayoría vivía en Jericó. Y la pregunta es: ¿por qué no escogió la casa de un sacerdote? Y escogió a Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo era una persona perdida. Zaqueo era una persona pecadora, era un rechazado de la sociedad, era una persona que le necesitaba y vio su necesidad en su corazón. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que Zaqueo vino a buscar Jesús vino a buscar a los perdidos, donde Zaqueo era uno de ellos. La segundo que observamos en esto que acabamos de leer, ¿por qué le menciona desciende del árbol, aprisa, baja? Es que cuando sucedió esta historia, hermanos, de este encuentro entre Zaqueo y Jesús iba de subida de Jericó rumbo a Jerusalén. Aquí está Jericó y Jerusalén está de subida. Entonces, y era la última ocasión que Jesús iba a pasar por ahí. Jesús, después de haber estado en Jericó, si leemos las historias de la Biblia, ahí mismo, creo que en el mismo capítulo de Lucas 18, dice que iba ascendiendo hasta que llegó a Jerusalén, y es lo que conocemos como la entrada triunfal. La entrada triunfal, dando inicio a esa semana que conocemos nosotros como Semana Santa, dando inicio a esa semana donde Jesús hubo mucha enseñanza, pero Jesús fue apresado, enjuiciado, muerto en la cruz. Entonces ya no iba a tener oportunidad, se podría decir, de tener ese encuentro Zaqueo con Jesús en persona, porque Jesús ya no iba a volver a pasar por Jericó. Entonces esa era la urgencia. Por eso Jesús dijo: baja, es urgente, desciende a prisa. Entonces Zaqueo responde de una manera emocionada y lo refleja en su gozo de saber que Jesús lo conocía por nombre y que lo había elegido. Dice en el versículo 6: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dígame, ¿quién no se alegraría al saber que su deseo de conocerle se estaba cumpliendo? ¿Quién no se alegraría que la persona más famosa del momento le dirigía la palabra y más aún que lo conocía por nombre y que le pidió hospedaje? Es más, se autoinvitó a la casa de Zaqueo. El sanador, el hacedor de milagros, el profeta, el maestro, iba a ir a mi casa, sintió en su corazón Zaqueo. ¡Cuánta alegría! Pero déjenme decirle que solo Zaqueo fue el único que se alegró de esto. Nadie más se alegró. Absolutamente nadie más se alegró. Dice en el versículo 7: al ver esto, todos, y la palabra todos es todos, tanto, discípulos, la gente curiosa, fariseos que a lo mejor andaban ahí entre la multitud, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Había entrado a posar con un hombre pecador. La Biblia no menciona cuál fue la plática o lo que estuvieron ahí conversando nuestro Señor Jesucristo con Zaqueo. No lo registra, no lo menciona, pero por el resultado que menciona más adelante, el resultado de esta plática, podríamos decir que sostuvo una plática de mucha bendición, una plática donde hizo que cambiara el corazón de Zaqueo.
No sé, Zaqueo pudo haberle dicho a Jesús: ¿sabes qué? Gracias por venir a mi casa. Fíjate que yo invito gente y nadie viene. ¿Por qué? Porque soy rechazado. Pero tú tuviste tiempo, te dignaste, te humillaste a venir a la casa de yo que soy pecador. Y Jesús le haber dado palabras de consolación y palabras de bendición y le ha de haber enseñado algunas promesas. Algo hubo que cambió el corazón de Zaqueo. Dice allí en el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Punto número 3: Zaqueo pasó de ser una persona pecadora a ser una persona arrepentida y salva, que es lo que vamos a ver más adelante. Pasó de ser una persona perdida a ser una persona rescatada, que es lo que vamos a ver. Jesús a Zaqueo no le pidió nada más, solamente le pidió hospitalidad. Es necesario que yo vaya hoy a tu casa. Y Zaqueo de su propia voluntad ofrece dar la mitad de toda su riqueza a los pobres. Y lo más seguro, hermanos, que como él se sentía que había defraudado a alguien, se lo regresaría 4 veces. Y esa es una muestra de un corazón arrepentido. En la ley allá en Levítico podemos encontrar que cuando una persona defraudaba, o cuando una persona de alguna manera engañaba a otra para sustraer algún bien económico, cuando era descubierto y se llevaba a juicio y se lo comprobaban, esta persona tenía que regresar lo defraudado más la quinta parte. Eso era en cuanto a cosas económicas o bienes económicos. Cuando era algún animal, si un buey, una oveja o un asno era robado, la persona tenía que regresar 4 veces lo robado. Entonces, Zaqueo, al sentir que es con ese corazón de arrepentimiento, en su corazón él dijo: yo voy a regresarlo, no solamente lo que sustraje más la quinta parte, que era lo que la ley le pedía, sino se fue al extremo. Yo regreso hasta 4 veces si a alguien he defraudado. Entonces, Zaqueo, hermanos, esto que mostraba era fruto de un corazón arrepentido. Y no lo ofrecía para ganar la aprobación de nuestro Señor Jesucristo, lo ofrecía para mostrar gratitud. No trata de ganar su propia salvación, al contrario, trata de responder a que la presencia de nuestro Señor Jesucristo se había posado en su casa. Y él estaba dando frutos de arrepentimiento. Y el fruto de arrepentimiento solamente lo da alguien que se reconoce pecador, alguien que acepta que está haciendo toda una vida mal. Estos son los 2 ingredientes indispensables para que la salvación llegue a tu casa, para que la salvación llegue a tu vida: fe en Jesús, que fue lo que hizo que Zaqueo se subiera al árbol para conocerle, y arrepentimiento, dejar de pecar y dar fruto para quienes están contigo también. Dice el versículo 9: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le dijo: hoy tú eres el primero en esta casa, en este hogar, que es salvo. Hoy ha llegado la salvación a este hogar, y con tu testimonio puedes ganar a tu familia entera. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a este hogar, y vas a ser de bendición para la nación, y vas a ser de bendición para tu sociedad. Ahora vas a ser un publicano honesto, un publicano en que la gente puede confiar. Ahora ya no eres ese leproso social del cual todos huían. Ahora ya no eres extranjero, ya no eres rechazado, eres de la familia de Abraham.
ya no eres un perdido, porque para esto vine, a buscar y rescatar lo que se había perdido. Déjame decirte a ti que nos ves a través de las redes sociales, del otro lado de la pantalla, a esto vino Jesús a tu vida. Hoy, a eso vino, a buscarte y a rescatarte. No sé cuál sea el motivo por el cual te conectaste el día de hoy a esta transmisión. No sé cuál sea el motivo por el cual te subiste al árbol. Quizá curiosidad o quizá el compromiso de corresponderle a alguien que te hizo la invitación. Pero déjame decirte que fue Dios. Fue Dios el que hizo que coincidieras con Él en este lugar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Dios Padre fue el que te trajo a este lugar, a esta conexión, a escuchar este mensaje. Dios Padre, así como obró en Zaqueo, de la misma manera te trajo hoy aquí, a este encuentro con Jesús. Jesús vio que hay algo en tu corazón, el deseo de conocer más de Él, la curiosidad de conocer más de Él. Él es la única persona que sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Él es la única persona que sabe cuáles son nuestros pecados más escondidos. Él es la única persona que ha venido a buscarte y te eligió y ve que eres rescatable, como lo vio en Zaqueo en aquel entonces. Vio que en ti, que tú eres rescatable. Por eso, a través del mensaje, Dios te está haciendo una invitación. Desciende del árbol para que des frutos de arrepentimiento. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así como Zaqueo, desciende del árbol. Ábrele las puertas de tu corazón. Permite que Jesucristo entre el día de hoy. Porque para Jesús eres valioso. Y siempre has sido valioso. Estando arriba o estando abajo del árbol, para Jesús eres valioso. Si ustedes han ido a comprar una botella de agua a alguna tienda de conveniencia, no sé cuánto, una medio litro de agua, ¿cuánto les costará? 12 pesos aproximadamente. Si van a una fondita donde venden comida y pides una botella de agua de medio litro, quizás te la vendan en unos 15 pesos, sube un poquito el precio. Si vas a un restaurante de esos lujosos y pides una botella de agua de medio litro, pues a lo mejor te anda costando 25 pesos, 25 a 30 pesos en un restaurante. Pero si vas al aeropuerto o adentro del avión pides una botella, te cuesta hasta 60 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que esta botellita de agua de medio litro, su valor depende del entorno, depende del negocio donde la estés comprando. Y con nosotros no es lo mismo. Con nosotros somos importantes para Dios, somos muy apreciados para Dios. Si estás arriba del árbol, eres valioso para Dios, por eso te está eligiendo. Esa es la diferencia. La diferencia con Jesús no importa el entorno. Con Jesús lo que marca la diferencia es que tú le reconozcas. Tú eres valioso para Dios estando arriba o estando abajo del árbol. Tal y como eres, con todos tus defectos, con infinidad de veces que le hayas fallado a Dios y que le hayas prometido y que hayas dicho, sí, pues le voy a decir que sí al hermano, total de ya quitármelo de encima. Aún así eres valioso para Dios. Por eso insisto, baja del árbol para que ya no solamente lo veas de lejos, sino que lo conozcas. Que conozcas a Dios nuestro Señor. Baja del árbol para que convivas con Él, para que tengas comunión con Él, para que Él cene contigo.
Hay un versículo que usamos para evangelizar allí en Apocalipsis 3:20, que queda muy adecuado. Dice allí en la palabra de nuestro Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy tocando a tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Déjalo entrar a tu corazón. Hoy es el día. Zaqueo, después de este encuentro, de tenerlo en su casa, ya no volvió a ver a Jesús, pero fue salvo. Logró la salvación vino a su hogar. Quizás hoy sea la última oportunidad y no la dejes pasar. Es la última oportunidad quizás de que Jesús entre a tu hogar, a tu corazón. Estamos viviendo un tiempo de pandemia donde la vida no la tenemos asegurada. No sé si el día de hoy, al final de la tarde, partamos a la presencia de Dios, o mañana, o dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque nos contagiamos. No sabemos, no tenemos la vida asegurada. Por eso digo, la invitación es hoy. Ábrele tu corazón. Él desea que sea el día de hoy, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús subió, después de estar con Zaqueo, subió a Jerusalén, como te había comentado, y fue aprehendido, enjuiciado y muerto en la cruz, y resucitó al tercer día. Cumplió su palabra de resucitar al tercer día, y lo hizo por amor. Por amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desea que tengas vida eterna a partir de hoy, tener la salvación en tu vida, en tus manos, y el testimonio de Dios, así como se lo dio a Zaqueo, lo va a decir de ti. Hoy ha llegado la salvación a la casa de Fernando, de Juanita, de no sé cuál sea tu nombre, pero Dios va a dar testimonio. Hoy ha llegado la salvación. Si te bajas del árbol y le abres la puerta, hoy se ha rescatado lo que se había perdido. Una cosa es la vida, otra cosa es la muerte. Una cosa es la vida eterna y otra cosa es la muerte eterna. ¿Cuál? ¿En dónde quieres estar? La diferencia, hermanas, amigos, comienza descendiendo del árbol. Descendiendo del árbol, abriéndole la puerta a nuestro Señor. Hoy te invito a que desciendas del árbol y que hagas en tu vida esta diferencia. Hoy te invito a que confieses conmigo que Jesús es el Señor. Si en tu hogar, ahí donde estás, reconoces que en este mensaje Dios te ha hablado y Dios te está pidiendo que desciendas del árbol y que le abras tu casa, le abras tu corazón, confiésalo que Él es el Señor. Arrepiéntete de toda una vida de estar haciendo las cosas mal. Y te invito a que hagas conmigo una oración. Dice ahí en Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 en adelante, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A Dios mucha gente le habla. Mucha gente le habla. La multitud, como si dijéramos ahí con Zaqueo. Mucha gente le habla. Pero si tú en este momento confiesas en oración que Él es el Señor y le recibes en tu corazón, Él va a voltear a verte y va a voltear sus oídos y va a escuchar tu oración. Por muy ocupado que esté, no te rechaza y siempre va a tener tiempo para ti. Entonces te invito a que ahí en donde estás cierres los ojos y hagas conmigo esta oración y lo hagas de corazón. Lo hagas de corazón para que el Señor vea y pueda decir de ti: hoy ha llegado la salvación a tu vida. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, damos gracias por el amor tan grande que has tenido para con nosotros. Gracias por este momento, por este tiempo en que podemos tener este encuentro contigo. El día de hoy nos reconocemos pecadores. El día de hoy estamos ante ti tal y como somos, con todos nuestros defectos y todos nuestros pecados, pero te buscamos de corazón. Estamos descendiendo del árbol para acercarnos a ti.
Estamos abriendo nuestro corazón para que entres y cenes con nosotros y cambies mi vida. Te entrego todo lo que soy. Quita de mí todo lo que me aparta de ti y haz de mí un corazón nuevo, un corazón que dé frutos de arrepentimiento. Que mi vida de ahora en adelante sea de bendición y de buen testimonio para aquellos que me rodean, y que con mi testimonio yo pueda ganar a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos. Gracias, Padre, porque confío en que en ti lo voy a lograr. Confío que el amor de nuestro Señor Jesucristo está en mi corazón y me dará la fortaleza y el ánimo para seguir adelante, y confirmará mi vida en el Evangelio. Gracias, Padre, porque sé que a partir de hoy estoy contigo y tú me cuidarás y me darás bendición. Y gracias por esa vida eterna de la cual de ahora en adelante estoy gozando. Gracias, Padre. Gracias por el amor de Cristo. Gracias te damos. Amén. Déjame decirte que si tú hiciste esta oración, de ahora en adelante formas parte de la familia de la fe. Formas parte del grupo de los que somos salvos. Que vamos a seguir pecando, quizá. Sí, es cierto, mientras vivamos en este cuerpo carnal, estamos expuestos a que el enemigo nos tiente y podemos caer en pecado. No tenemos el permiso de pecar. Lo que tenemos es la seguridad de la salvación, que aunque pequemos, dice la palabra de Dios, porque si pecamos tenemos abogado para con Dios, que es Cristo Jesús. Y eso solamente lo tienen aquellos que han descendido del árbol y han abierto su corazón a Jesús. Dios les bendiga grandemente, y espero que nos puedan compartir esta bendición, nos puedan compartir, hacernos saber. Nosotros como iglesia nos gozamos cada vez que escuchamos que alguien ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y los invito a que nos hablen, nos manden un mensaje por WhatsApp. Si tienes en dónde apuntar, te puedo compartir el teléfono para que lo apuntes, y en la primera oportunidad que tengas, háznoslo saber. Podemos platicar y aclarar dudas y confirmarte en la fe. El número es 8117 82 98 58. Te lo repito, 8117 82 98 58. Y háznoslo saber y gozarnos contigo que has aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde estás, te invito a que nos acompañes a entonar este hermoso himno, Tal como soy. Si tú lo sabes, cántalo con nosotros, y si no, escúchalo, léelo. Se va a estar, no sé si se vaya a estar proyectando. Léelo, y léelo con el corazón y entiéndelo, y gózate con nosotros al entonarlo. Es el himno 211 del Himnario Bautista, Tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Las hermanas. Como soy, buscando más de ti, desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios.
es tu promesa, ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Henos aquí, Padre amado, en esta tarde. Henos aquí, Padre, buscándote para tener palabras de bendición y sobre todo palabra de salvación. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste el día de hoy, estar reunidos, compartiendo el amor tan grande que tuviste para con nosotros, compartiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ruego, Señor, que nos bendigas en esta semana que comienza, Señor, y que tu amor y tu protección esté siempre con nosotros. Ponemos en tus manos a cada uno de aquellos seres queridos, amigos, hermanos en la fe que están pasando por este sufrimiento de la pandemia, Señor, de estar contagiados. Tú sé con ellos y darles ese aliento, Padre, que necesitan sus pulmones. Tú sé con ellos y levánteles de su lecho de dolor, Señor, y darles siempre la confianza y la esperanza que tú obrarás en ellos. Sé con aquellos hermanos, familiares y amigos que también están pasando por alguna necesidad económica, por la falta de trabajo, por la falta de fe, el desánimo. Sé en sus corazones, en su espíritu, Señor, y levántales y darles la confianza de que tú nos llevarás a verdes pastos. Cuídanos en el regreso a nuestro hogar, a los que estamos aquí presentes, y ruego, Señor, que tú confirmes en tu palabra a aquellos que el día de hoy te hayan reconocido como su único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por un mes de bendición. Se acaba agosto, es el último culto. Gracias a Dios por la palabra que Dios puso en mi hermano Juan Francisco. Y si Dios tocó tu corazón, envíanos un mensaje. 811-782-9858. Vamos a cantar este coro y primera estrofa, himno 142, en el mes de la Biblia. Es tu ley, Señor, faro celestial, en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, guíe siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, en perenne resplandor, norte y guía al mortal. Amén. Amén. Gracias, Dios.